Shalom, Lekulam, bienvenidos. Esto es Abrazando el Mundo. Yo soy Haya Bisker y es un placer estar aquí con ustedes en este espacio nuevo de Hidabrut, la organización más grande de judíos que llega a más de 8 millones de personas en todos los rincones del mundo. En este programa vemos historias inspiradoras de mujeres líderes que nos cuentan cómo su amor por la Torá, por el judaísmo, por los valores, por su identidad, cambia vidas de muchas personas alrededor del mundo. Ya sea que nos estén viendo en Buenos Aires, en Tel Aviv, en Madrid, en Colombia, en cualquier parte del mundo, este es un espacio para crecer juntas. Hoy tenemos el gusto de tener con nosotros una mujer maravillosa con una historia única que nos va a contar desde México, antes Jimena, ahora Hanna. Bienvenida al programa Abrazando el Mundo. Es un placer tenerte aquí con nosotros. Gracias, Haya. Qué gusto estar contigo hoy. Gracias. Hanna, yo me imagino que has contado tu historia varias veces. Cómo llegaste a Israel, cómo dejaste de ser Jimena y pasaste a ser Hanna. Pero antes de contarnos nuevamente a todos los que nos están viendo, yo quisiera preguntarte, ¿dónde estabas el 7 de octubre? El 7 de octubre, Baruch Hashem, yo estaba en el norte. Una amiga me invitó con su familia a pasar Simchat Torah. Y bueno, yo originalmente vivo en el Darom, en el sur, en Nitzan. Entonces, si hubiera estado ahí en el 7 de octubre hubiera sido muy fuerte. Pero bueno, Hashem pone a cada uno en el lugar donde tiene que estar. Baruch Hashem. Sí, Baruch Hashem. Desde hace un tiempo llegaste a ser una influencer latina, judía muy importante. Cuéntanos de qué se trata eso. ¿Cómo es? ¿Es un trabajo? ¿Cómo lo haces? Bueno, sí, actualmente trabajo en una organización que se dedica a hablar de judaísmo, a como mostrar toda esa parte que muchas veces no lo vemos, ¿no? Entonces hacemos cosas muy originales, hacemos TikTok, Instagram, todo eso, y pues sí, ese es mi trabajo, ¿no? Y qué divertido, Baruch Hashem, tengo un trabajo que compagina pues lo que me gusta hacer, que es, digamos, un poco actuación, bueno, ahorita ser influencer y Torah, entonces qué mejor que de un trabajo que se compagine. ¿Cuántos seguidores tienes? Bueno, el trabajo no lo hago en mi cuenta, sino en la de la organización, pero yo en Instagram tengo, no sé, 120,000, algo así. ¿Y tú también tienes cuenta? Sí, en mi cuenta, y bueno, está la cuenta de la organización, donde vamos creciendo en seguidores todo el tiempo, Baruch Hashem. Baruch Hashem. Sí. ¿Y eras actriz? Sí. Cuéntanos un poco de eso. Bueno, yo crecí literalmente en las cámaras. Mi mamá trabajaba en una agencia de modelos, y ella decía que su sueño es que sus hijas salgan en un comercial de lo que sea, de pañales, algo así, ¿no? Entonces, desde que era bebé me llevaron a castings de comerciales. Y bueno, yo de cuenta que desde que empecé a tener recuerdos, yo recuerdo estar entre las cámaras y comerciales. Y bueno, después ya más grande hice novelas, películas. Entonces esa fue básicamente mi infancia, de la escuela a los castings, después a grabar, después al día siguiente a la escuela y así. O sea, estás súper familiarizada con las cámaras. Sí. ¿Y cómo llegaste a Hanna? ¿Cómo fue ese proceso? Pues mira, justamente eso dentro del mundo artístico, digamos, en México, hay muchos directores, fotógrafos judíos, y había especialmente un director que era judío, y yo siempre tenía mucha curiosidad. Me acuerdo que en el catering de los comerciales decían como, no, hoy tenemos un menú especial porque el director es judío y hay una dieta especial. Y yo como, wow, ¿cómo los judíos comen algo diferente? ¿Por qué? Y me acuerdo que buscaba en internet, encontré que era kosher, me pareció fascinante toda la idea de comer kosher. Después iba al súper y veía como que hay el área kosher, porque en México hay una comunidad bastante grande de judíos, entonces es muy fácil encontrar por todos lados de cosas relacionadas. Y poco a poco como que me fue interesando mucho, hasta que encontré en YouTube literalmente clases de judaísmo, que yo no sabía que estaba viendo una clase, solamente vi un video que hablaba del cómo ser feliz, y le piqué a ese video, y era un rabino que estaba hablando como
que Hashem nos dio la Torah y que la vida es como si estuviéramos en un juego. Quien quiere disfrutar el juego 100% y ganarlo, pues las reglas están en la Torah. Y yo dije, wow, ¿y por qué yo no recibí la Torah? Yo quiero también. Yo quiero estar en ese juego. Quiero estar en ese juego y disfrutarlo. Así que compré en internet un Tanaj en español. ¡Wow! Y sí, me puse a leer de poco a poco y bueno, según yo pensaba que entendía mucho y me sentía como muy sabia, pero bueno, después quise hablar con un rabino hasta que encontré uno que quisiera hablar conmigo. ¿Fue fácil? ¿Fue fácil encontrar un rabino? La verdad no, o sea, fue una historia muy curiosa, te la cuento. Cuenta. Literalmente fui a tocar la puerta de una sinagoga en México y me abrió un policía y me preguntó ¿qué necesitas? ¿Qué quieres? Y yo como, hola, quiero convertirme, quiero hablar con un rabino. Y el policía obviamente no entendió qué estaba pasando y me cerró la puerta y me dijo, no, perdón, ahorita no, gracias, casi, ¿no? Y bueno, después abrió la puerta y me dijo, escuché que necesitaban gente para algo, si quieres déjame tu teléfono y le escribes, el rabino te va a hablar. Así que después el rabino me llamó como una semana después, me preguntó qué necesitaba, le expliqué y todo, y como que al principio obviamente no me dijo, sí, ven. Era una sinagoga ortodoxa. Sí, sinagoga ortodoxa, fue un proceso muy largo hasta que me recibió, habló conmigo, en lo que veía que si yo era una persona sincera o no. Yo lo que quería saber es qué era Shabbat. Me parecía muy interesante saber qué hacen en Shabbat, qué pasa. Y yo le pedí a Rabino, déjeme venir un Shabbat para ver qué pasa en la sinagoga. Él obviamente no me dejó al principio, hasta que yo lo llamaba, le pedía así un día, yo creo que dijo ya que me deje de estar molestando. Ven un día y te sientas atrás, solamente ves lo que pasa y ya. Y me acuerdo que llegué y justamente estaban cantando Leja Dodi y sentí la piel chinita como si de verdad hubiera escuchado eso antes. Y era la primera vez que yo estaba en una sinagoga. Entonces como que vi eso y dije, wow, me siento en casa. No sé cómo explicar. Sentí que era mi lugar y que quería todos los Shabbat ir y tener el privilegio de poder vivir eso. Así que fue ahí cuando me decidí, me quiero convertir. Y bueno, luego, como dicen, del dicho al hecho. ¿Cuánto tiempo había pasado entre ese momento y la primera vez que escuchaste el video de YouTube? Había pasado yo creo que un año, algo así. Ok, ya había pasado un tiempo. Había pasado un tiempo que yo estaba estudiando, digamos, por YouTube, viendo todas las clases que encontraba, hasta que decidí hablar con el rabino. O sea, al comienzo era una curiosidad. Sí. Y después se comenzó a convertir en un placer para ti. Claro. Aprender, conocer, entender. Era como mi parte favorita del día, era sentarme en la computadora y poner una clase de Torah. Era como, wow, mi actividad favorita del día. Sí. Bueno, ¿y qué decías a la gente? ¿Cómo explicabas ese gusto por algo diferente? Pues mira, con mi familia fue un poco complicado contarlo porque yo no sabía cómo hacerlo. Entonces, ya que el rabino me recibió y empezaba a ir a clases y Shabbat y eso, yo a veces le decía a mi mamá como que voy con unas amigas a una fiesta el viernes, pero en realidad estaba en la sinagoga. Ella no iba a entender. Claro, hasta que el rabino un día me dijo, ¿qué piensan tus papás? ¿Saben dónde estás? ¿Saben qué haces? Y yo, no saben. Me dijo, no puedes venir aquí hasta que tus papás no sepan. Yo tenía 19 años en ese entonces, o 20, no me acuerdo bien. Y entonces me dijo, tienes que decirles qué estás haciendo y todo. Así que bueno, me acuerdo que cité a mi mamá en un sushi y le dije, mamá, tengo algo muy importante que decirte. ¿Qué noticia? Yo creo que ella se imaginó todo, menos lo que le iba a decir, ¿no? Y le dije, mamá, quiero ser judía. Y entonces ahí fue como, ¿qué? No entiendo qué... ¿Qué es eso? O sea, sabían porque como te digo, en México hay una comunidad grande. ¿Es Ciudad de México? Ciudad de México, sí. Entonces me dijo, mira, yo sé que es una comunidad pues muy cerrada y no quiero que no sé, que no te acepten o que tú quieras pertenecer a algo que no, como ese tipo de cosas. Y yo le dije, no, mira, estoy hablando con un rabino, estoy estudiando. Así que pues mi mamá lo más lógico me dijo, quiero hablar con ese rabino y saber qué es eso. Así que bueno, hablaron y al final mi mamá se dio cuenta que era algo que me hacía feliz y que no le estaba haciendo nada mal a nadie. Así que, digamos, lo aceptó. Y con mi papá igual, él me dijo, mira, si te hace feliz, es lo que te gusta, está bien. Bueno, así fue como le contaba. Pero ellos entendieron que era cambiar
la vida por completo? Claro, yo creo que nunca se pusieron a pensar qué conllevaba este cambio, ¿no? Y yo tampoco, la verdad es que al principio yo nunca pensé que iba a empezar a comer kasher en mi casa o que iba a cambiar mi vida, mi forma de vestir, todo. Como surgió una curiosidad y me empezó a gustar, entonces poco a poco siento que Hashem me fue llevando al lugar donde tenía que ser y pasé por muchas pruebas y como para saber si de verdad era para mí o no. ¿Cómo cuáles? Cuéntanos alguna. Pues mira, yo la primera vez que vine a Israel estudié en una midrashá, ya estaba decidida en convertirme y 3 meses después mi mamá se enfermó y ahí fue una decisión muy fuerte porque yo estaba a la mitad de mi proceso, digamos, de conversión. Y dije, ¿qué hago? Pues obviamente quiero regresar y estar con mi mamá, así que regresé con ella y ella falleció después de algunos meses de que regresé. Así que creo que esa fue la prueba más grande que me pasó, como que fue un alto en todo lo que yo estaba haciendo y dije, ¿será que no me tengo que convertir? ¿Será que no tengo que hacer en Israel? Yo vivía con mi hermana y obviamente dije, no la voy a dejar sola, o sea, justo en este momento, ¿qué voy a hacer? ¿Es tu hermana menor? Mi hermana mayor, pero somos muy unidas y vivíamos mi mamá, mi hermana y yo. Entonces fue como un golpe súper duro, mi vida cambió 360 de bueno, tener como una meta, ¿no? De algo que quieres hacer y de repente, wow, como que todos los planes pues cambian. ¿En algún punto te sentiste culpada, como abandonando? ¿En qué aspecto? Cuando pasó todo lo de la enfermedad de tu mamá y tú estabas lejos, sí, tuviste que regresar. Me sentí culpable, obviamente, y muchas veces pensé, si tan solo no me hubiera ido a Israel, hubiera estado más tiempo con mi mamá. Y también sé que muchas veces la hice enojar de cierto modo por ir a Israel, no estar con ella, o a veces que ellos querían ir a comer a algún restaurante y yo decía, no puedo, es que yo no puedo comer en el mismo lugar. Y ciertas cosas que a veces sí digo, me duele. Pero al final sé que todos tenemos una misión en la vida y que esta era la misión para mí. Entonces, obviamente no iba a ser fácil, pero bueno, son pruebas que Hashem te pone para saber si estás lista para recibir, pues ahora sí que lo que le toca a cada uno. ¿Cómo vuelve la fuerza, la emuná y la decisión radical de seguir tu camino? Fue algo muy especial porque yo la verdad ya como que no estaba ni siquiera contemplando en venir a Israel y hacer la conversión. Había dicho, bueno, tal vez si se puede hacer en otro lado, no sé, Israel es muy lejos. Y un día mi hermana me dijo, mira, yo sé que tu sueño es estar en Israel, ir allá, entonces si lo que te detiene soy yo, no te preocupes, de verdad ve a Israel, haz tu conversión y haz lo que te haga feliz. Y entonces ese fue como que una señal de Hashem que dijo, ya, o sea, no tienes pretextos, si de verdad quieres, es el momento ahora. Y así fue, entonces ¿Cuánto tiempo pasó entre el fallecimiento de tu madre y el viaje a Israel? Pasaron como otros 2 años, algo así, Wow. en lo que, año y medio, algo así, en lo que ella falleció y hasta que por fin pensé en volver. Y bueno, así fue, entonces volví a Israel y empecé el proceso de conversión otra vez y justo vino el corona. ¿Empezaste el proceso de conversión otra vez? ¿Quiere decir que volviste a empezar a estudiar, volviste o ya te habían contado lo que habías estudiado antes? No, volví a estudiar desde cero y después vino el corona. Entonces fue otra vez otra prueba como de se pausan todo lo que hay, los estudios, todo se pausó. Pero bueno, creo que fue de alguna otra forma bueno también para, otra vez, te digo, otra prueba de Hashem diciéndome, ¿de verdad quieres esto? ¿Estás segura en lo que te vas a meter? Y bueno, a saber, y yo creo que es lo mejor que me ha pasado, que tener como esta prueba del corona, porque me hizo introspeccionar, ¿se dice así? Introspeccionar mucho, en lo que conllevaba este cambio, ¿no? Porque al principio yo venía como muy acelerada y decir, bueno, ya me quiero convertir en eso, pero como que el corona justo nos ayudó a mí en lo personal como a pensar, bueno, es cambiar tu vida, es cambiar tu nombre. Por ejemplo, me acuerdo que en estar ahí en la Midrashá como que empecé a pensar, bueno, tengo que cambiar mi nombre, tengo que cambiar obviamente cualidades internas, muchas cosas que no es solamente estudiar
judaísmo y hacer un examen y si lo pasas o no. No es solamente eso, es sino cambiar internamente. Y creo que esta prueba me ayudó a eso, como a frenar un poco y saber lo que se venía después. Ok, ¿y cómo era Corona? ¿Cómo era tu vida cotidiana en Israel sin ser judía todavía? Sí. ¿Cómo era estar en el encierro? ¿Tenías contacto con tus rabinos en México o cómo era? Bueno, al estar en Israel yo estaba en una midrashá donde vivíamos ahí y justo empezó el corona. Entonces dejamos de tener clases, pero teníamos clases en Zoom. Y bueno, con todas las niñas en los dormitorios y en la midrashá, ¿no? Entonces era difícil porque yo al no ser judía, pues obviamente yo no podía cocinarle a mis amigas, había muchas cosas que no podía hacer. En Shabbat, ¿sabes? Cuando uno no es judío, pues no se puede cumplir todo el Shabbat, hay que hacer cierta melajá. Y a mí como que me daba un poco de vergüenza, hacía en un lugar que nadie lo viera, como que al estar tan encerrados, pues obviamente se convierte más en una familia y no hay privacidad casi, ¿no? Entonces era como un poco más difícil, pero bueno, las chicas la verdad lo entendieron, yo hablé con todas, les dije que pues yo estaba en el proceso de conversión y que había ciertas cosas que no podía hacer y la verdad es que lo entendieron muy bien. Sí. Me imagino que fueron 2 años de mucha soledad y vacío, ¿no? Sí. De estar solita, sin tu mamá, que ya se había ido, y viviendo en una pandemia, este proceso tan difícil. Sí, la verdad fue duro, pero al mismo tiempo siento que las personas que venimos a vivir a Israel, como que Hashem nos pone una familia o algún tipo de soporte para que podamos aguantar ahora sí que la soledad, ¿no? Gracias a Dios hice amigas para toda la vida ahí en la Midrashá, también los Rabanim y todo como el equipo de la Midrashá nos hizo sentir de verdad en casa y hasta ahorita siento que siempre Hashem me pone personas claves en mi vida para que no sienta tanto esa falta de lo que es una mamá, ¿no? Obviamente nunca va a ser igual, pero como de una u otra forma siento que hay personas en mi vida que me sostienen, digamos, esa parte que me falta. Total. ¿Cómo fue el día de tu conversión? ¿Cómo fue el día de la mikve? Pues primero hice, digamos, ¿cómo se llama? El din. El Beit Din. El Beit Din, me fue la palabra. Y bueno, ahí fue muy especial, era en tiempos de corona, me hicieron las preguntas y tengo un video, yo estaba con la mascarilla, fue muy especial, fue como que veía a los rabinos y fue como, wow, este es el gran día, es como que todo lo que pasó, todas las pruebas, todo, por fin hoy me van a dar, digamos, el sí, ¿no? de la conversión. Y bueno, el día de la mikve, me acuerdo que justo había pasado algo, que estaban lanzando misiles al centro de Israel. Wow. Y la mikve era cerca de ahí. Entonces la directora me dijo como, mira, ahí está como peligroso que vayas, pero bueno, no han cancelado lo de la mikve. Si tú quieres ir, o sea, es bajo tu responsabilidad. Yo te aconsejaría que mejor te esperes. Y dije, ya esperé tanto que no quiero esperar. Me voy a esperar por misiles, o sea, la verdad. ¿Qué es misiles? ¿Qué es misiles? Ajá. Así que bueno, decidí ir y Baruch Hashem fue hermoso. Siento que, no sé, cuando me sumergí como que vi una luz negra y después como un flash blanco, no sé, algo muy especial y salí y de verdad sentí como que volví a nacer, algo muy, muy lindo, especial. Qué lindo. Sí. ¿Con quién compartiste ese momento? Justamente había otras 2 amigas que estaban en el mismo proceso, entonces fuimos las 2 juntas y fue bonito porque cada quien con su historia y con sus pruebas y con todo venir hasta ese día tan especial que es hacer la mikve. Entonces la verdad fue muy, muy lindo compartir con alguien que entendía el trasfondo de todo, ¿no? Claro. Que estaba en la misma situación. Sí. Wow, qué lindo. ¿Y con qué personaje de la historia de nuestro pueblo, de la Torá, te identificas más? Buena pregunta. Yo creo que con Abraham Avinu, y sí me puse el estándar muy alto. No, pero creo que el hecho de irte de tu casa, irte de donde estás, de tu familia, eso la verdad es que siempre que leía la parasha yo no sabía que había eso, o sea, hasta después de que ya estaba estudiando la Midrashá y que leímos esa parte de la Torá, fue como que
wow, o sea, a Abraham Avinu le pasó como yo, tenemos algo en común. Te identificaste. Me identifiqué mucho, sí. Qué lindo. Sí, sí. Bueno, ¿y cómo conociste a tu esposo? Es una historia graciosa. Yo, terminando la conversión, empecé a salir, gente que me presentaban y eso. Y había un chico que empezó a hablar como, bueno, o sea, me quiero casar contigo, no sé qué. Entonces yo me emocioné y dije, bueno, sí. Y de verdad me emocioné mucho porque, no sé, llevaba saliendo creo que un mes con ese chico. Y al final me dijo como que no, ¿sabes qué? Es que yo necesito ciertas cosas para sentirme listo para casarme, no sé qué. No. Y yo como, wow, le pregunté a mi rabino si era algo normal y me dijo, pues mira, la verdad es que cada quien tiene sus cuestiones, pero pues yo no creo que sea un chico serio. Así que de la nada dejamos de hablar. Yo dije, bueno, no quiero algo así. Y yo estaba como que, bueno, ya ahorita no quiero saber nada de hombre, así como que no tanto, pero bueno, como que sí. Claro, es un golpe. Era un golpe, pero un también golpe. había sido muy rápido, algo de un mes, entonces como un golpe, pero al mismo tiempo no algo tan duro, porque bueno, fue rápido. Y dije, yo no quiero nada. Entonces estaba viviendo con una amiga de la Midrashá y me dijo, ay, ¿por qué no bajas esta aplicación que ahorita está de moda? Y yo, ¿qué aplicaciones? Yo no quiero saber de aplicaciones, qué miedo, no sé qué. Pero entendí que en Israel como que es algo normal y que hay aplicaciones religiosas y que puedes filtrar todo tipo de cosas. Y dije, bueno, la voy a bajar a ver qué. Y la verdad es que ni le entendía, una aplicación súper complicada de usar en hebreo. Yo había aprendido un poco de hebreo en la Midrashá, pero tampoco es que muy fluido. Entonces mi amiga me hizo el perfil, la foto, no sé qué. Y en eso como que veía perfiles y le piqué a uno que me gustó la foto. La verdad la foto vi y dije, está guapo. ¿Cómo se llama tu esposo? Avishai. Avishai. Sí. Ajá. Y entonces me dijo mi amiga, no, si te metes al perfil él va a ver que le va a llegar una notificación, no sé qué. Entonces le puse hola porque no sabía cómo funcionaba. Y así empezamos a hablar. Primero en inglés y luego vi que su inglés se entendía mejor en hebreo, así que la verdad fue Mina Shamayim, como lo conocí. La primera vez que nos vimos fue como, sentí algo, no sé cómo explicar, pero dije, yo creo que es él. Y era la primera vez que lo veía. Y bueno, salimos, después conocí a su familia, así poco a poco, y hasta que nos comprometimos. Bueno, primero viajamos a México, él también obviamente quería conocer a mi familia, saber que esta chica se convirtió, pero tiene familia, de dónde viene, quiero saber más a fondo. Así que fuimos a México, después nos comprometimos y bueno, así empezó la historia. Baruch Hashem. Baruch Hashem. ¿Cómo es esa familia México-israelense? ¿Comen pollo con mole y hummus al tiempo? ¿Cómo es? Mira, Baruch Hashem, mi esposo le encanta cocinar y cuando fuimos a México se enamoró de la gastronomía mexicana. Es delicioso. Entonces, él sabe cocinar comida mexicana mejor que yo. O sea, él hace tortillas a mano, todo de verdad increíble. Todo el tiempo está buscando recetas mexicanas. O sea, en tu casa hay tortillas todos los días. Cuando hay tiempo y hay harina de maíz, hay tortillas, sí, Baruch Hashem. Pero la verdad, tortillas kosher en la casa de Hannah. Así, ya. Pedidos al número. Pero sí, la verdad a él le encanta y entonces todo el tiempo, la verdad, comemos más mexicano que israelí en la casa. ¿En serio? Sí. Pero ¿cómo hiciste que un israelí dejara de comer hummus y falafel y pasara a comer mexicano? Explícame. No sé, se enamoró de los sabores tan diferentes que es la comida mexicana, pero sí, él sigue también preparando hummus y cosas de israelí. También tenemos de todo. Pero bueno, tengo la fortuna de que le gustó mucho la comida mexicana, así que sí, Baruch Hashem se come mexicano en mi casa. Qué bueno. Sí. ¿Alguna vez has pensado en volver a México? Cuando comenzó la guerra, ¿sentiste deseos de salir de Israel? Al principio, cuando comenzó la guerra, no sentí, porque al estar casada con un israelí, como que te entiendes más, no sé cómo explicar, pero te sientes parte de, como de más de lo que pasa y yo en mi caso entiendo más. Mi familia obviamente estaba muy preocupada, todos querían que volvieran, todo el mundo me llamaba, entonces al final fuimos como unas 2-3 semanas a México, sobre todo para tranquilizar a mi familia y para sentir como ese abrazo que necesitaba de mi papá, de mi hermana, y después volvimos porque obviamente dijimos, no es justo que el país esté así y nosotros estemos viniendo afuera a visitar a los familiares, así que volvimos después de 3 semanas. Sí. Ah, fue rápido. Sí.
Sí, sí, hasta eso sí. Y yo he visto que el tema de la guerra ha despertado, como he sabido, en el mundo entero, una ola de antisemitismo muy grande, muy fuerte. Tú, estando en este rol como influenciadora, representando una comunidad latina en redes sociales, ¿cómo has vivido ese antisemitismo? La verdad es duro porque casi nunca me habían tocado comentarios de como haters, digamos, y justo con la guerra se desencadenó como este odio que estaba tapado de cierta forma en la gente, y lo que más me duele es que gente que está mal informada, gente que ni siquiera se pone a pensar más a profundidad, ¿no? Solamente es comentar desde la comodidad de su sillón, comentan y ni siquiera han venido a Israel, ni siquiera saben lo que está pasando, ¿no? Eso es como lo que más me duele. Pero bueno, creo que nuestro trabajo como influencers, como creadores de contenido es informar, porque no hay otro, digamos, otra forma de combatir esto que informando, que siguiendo fuertes y pues sí, mostrando la realidad, digamos que ese es el trabajo de nosotros. Pero bueno, sí, así es como lo he vivido. ¿Y llegó a afectarte en algún punto en lo personal? ¿Llegaste a sentir realmente dolor personal por este odio gratuito? Mira, pasó una situación que había un video de una enfermera en Shifa, en el hospital de Gaza, ¿no? Y entonces esta enfermera tiene unos lentes parecidos a los míos y ella hablaba en contra de Hamas, que les estaban quitando las medicinas, algo así, ¿no? Y no sé cómo fue, a quién se le ocurrió decir que yo era esa enfermera, que ese video había sido hecho por mí. Yo al principio cuando me lo mandaron dije, o sea, es una broma, ni siquiera me parezco. Pero cierto parecido a los lentes, la gente empezó a entrar como en esta onda de es ella, es ella, es ella. Y los comentarios que recibí de verdad me dieron mucho miedo. O sea, ni siquiera quería salir a mi casa o a Jerusalén o lugares donde sabía que había árabes porque tenía miedo. Me llegaban comentarios horribles que dejé de abrir Instagram porque de verdad era una cosa que no, o sea, todo el tiempo cientos de mensajes. Entonces fue duro, pero bueno, creo que no sé, Hashem te pone las pruebas por algo y de cierta forma como que traté de entender que no importa cuánto uno diga que no, o sea, si la gente va a ser como una pared, es hablarle a una pared, aunque tú le digas no soy, no soy, no soy, si la gente quiere creer algo y si tiene todo este odio en su corazón, no hay forma de que los hagas cambiar, solamente Hashem puede hacerles cambiar esa mentalidad, ¿no? Así que bueno, ya, como que dije, todo es... ¿Nunca pensaste en cambiar de trabajo? Decir, no quiero más esto, hubo algún es demasiado para mí, sí, mi hijo, mi esposo, mi familia. Sí, sí, sobre todo empezaron a escribirle a mi familia, a mi esposo, y dije... Tal vez no tengo que estar no tengo que ser como una figura pública, no tengo que hacer esto. De verdad fue muy duro, como que no sabía qué hacer. En mi trabajo sacaron un comunicado apoyándome, diciendo que de verdad no era justo lo que estaba pasando, que por favor dejaran de creer las mentiras que la gente publica. Y como que dije, mira, esto es lo que esta gente quiere. O sea, el que tiene esa maldad, lo que quiere es destrozar a Israel. Entonces, ¿por qué darles ese gusto? ¿Por qué hacer lo que ellos quieren? Así que tomé como una fuerza y seguí con lo mío. Y bueno, sí logramos hacer algunas demandas a la gente que estuvo difamándome. ¿Tú conseguiste identificar quiénes eran las personas que hacían la difamación? Sí, y justo también en un canal árabe publicaron este video junto con mi foto. Wow. Así que bueno, se hizo una demanda y veremos qué pasa. Wow. Sí. ¿Qué es lo que quiere la juventud que te sigue? ¿Qué quieren ver? ¿Qué están buscando cuando te siguen? ¿Quiénes te siguen? Mira, hay muchísima gente que me sigue que no son judíos, pero hay como esta sed de espiritualidad en el mundo y sobre todo en los jóvenes que les parece muy interesante alguien que vive diferente a ellos. Entonces creo que eso es lo que buscan, como algún tipo de espiritualidad, algún consejo, algo que sea diferente a lo que la gente está acostumbrada a ver en TikTok. Pero creo que eso es lo que la gente le llama la atención. Sí. ¿Y cómo respondes tú a esa demanda? ¿Cómo es tu contenido? El contenido es como muy orgánico, vamos hablando de las cosas que vayan pasando en el mundo, a veces dejamos como una caja de preguntas que la gente nos pregunte qué le interesa saber,
pero siento que todos los días Hashem me manda como que clic, ideas. La idea de hoy. Entonces vamos así más o menos viendo que... ¿Cuál ha sido tu video más visto? Pues mira, como sabes, las redes sociales todo el tiempo van como que cambiando, pero creo que hice uno hace como un par de semanas hablando sobre qué significa la Navidad para los judíos. Y es uno de los que más vistas ha tenido. Mucha gente como que le impresionó, como que no hacían este clic de que Jesús era judío y entonces la gente pues le reza a un judío, como que mucha gente le impresionó y muchos comentarios negativos, positivos, pero bueno, creo que la gente como que, no sé, le hizo un clic que no habían entendido antes. Sí. ¿Y te gusta estudiar? ¿Sigues aprendiendo? Sí, bueno, ahorita Baruch Hashem tengo un bebé, entonces me queda poco tiempo libre para estudiar, pero sí, las veces que puedo, aunque sea ver un shiur. Pero ¿cómo es el horario de una influencer? ¿Cómo es? Tú tienes que producir contenido todos los días, te levantas y piensas, hoy voy a hacer este video, voy a hacer este video, voy a hacer este video. ¿Cómo es la agenda? Yo creo que depende de cada influencer, pero en mi caso es así, todos los días tengo que subir un video relacionado pues con algo de Torah, judaísmo. Entonces sí, todos los días, en mi caso la dinámica es así, como tengo el bebé, pues en el día estoy con él, llega mi esposo de trabajar, es como que switch, te toca, yo me pongo a trabajar, pensando en la idea, haciendo el video, editándolo, lo mando a aprobación, me lo aprueban y entonces ya ahí lo subimos. Ok, o sea, tú eres una productora de contenido, básicamente. Sí, creo el contenido desde cero hasta que lo subimos. Wow, impresionante. Bueno, pues es una persona tan joven que ha pasado por tantas pruebas. ¿Tú alguna vez llegaste, Hannah, a imaginarte que ibas a venir de una cultura y una sociedad totalmente alejada del judaísmo y vas a llegar a ser una persona influenciadora para el mundo judío? ¿Alguna vez llegaste a imaginarte eso? La verdad, no, nunca me imaginé que iba a tener este cambio tan drástico en mi vida, pero, wow, o sea, si lo pienso es como que Hashem siempre me puso en esos lugares para que yo me diera cuenta y como mandarme señales, y bueno, desde chiquita estuve en el medio de las cámaras y entonces fue como que mi entrenamiento para tener bases, digamos, sólidas y poder usar eso con Kedusha, ¿no? Qué lindo. ¿Y cómo te ves? ¿Cómo te proyectas? ¿Cómo te ves en el futuro? Buena pregunta. Bueno, estoy por comenzar a estudiar diseño de modas, entonces es otra como puerta que quiero abrir también, hacer ropa modesta, tznuá. Qué lindo. Así que, bueno, eso quiero como empezar con mi proyecto. ¿Te divierte ese asunto de la ropa? Sobre todo, bueno, pues ahora al haber cambiado mi forma de vestir, como que hay muchas cosas que me encantaría crear y hacer cosas nuevas, entonces creo que es algo muy bonito que va a surgir, Bezrat Hashem, como crear una marca, crear ropa, así que siempre fue mi sueño, pero nunca pensé que iba a ser de ropa modesta, así que sí. Qué lindo, que tengas mucha tzlaja. Amén, Bezrat Hashem. En este proceso de crecimiento, de conversión, de volverte una mujer ortodoxa, ya que hablas de moda, ¿cómo ha sido esa identidad de vestirse, de escoger si usar una peluca, si usar un pañuelo en la cabeza? ¿Qué tipo de... ¿Cómo es ese proceso para ti especialmente? Pues mira, creo que hablando de la ropa me ha sido fácil porque como que al final uno encuentra cómo combinar y eso me gusta. El tema de cubrirse el pelo, que es un tema aparte, ha sido todo digamos, un viaje. Yo la verdad es que siento que es una mitzvah muy linda, pero al mismo tiempo muy retadora para mí, porque pues mi cabello, y creo que a todas nos encanta. Así que lo mismo, como siento que es una mitzvah muy difícil de hacer, también hay muchas posibilidades para hacerla. Así que yo digo, mis vecinos han de pensar que yo estoy loca porque un día estoy con peluca, otro día con pañuelo así bajito, otro día el pañuelo así israelí. Entonces yo la verdad uso todo el abanico de posibilidades y me encanta, me divierte mucho cubrirme el pelo ahora jugando con los diferentes pañuelos o peluca, un día esto, un día el otro. También siento que
que ayuda justo al outfit, depende de cada accesorio que te pongas. O sea, como te vas sintiendo, vas explorando. Exacto. Es un proceso de identidad. Sí, ¿no? Yo no creo que esté bien que te encasillen en cierto lugar solo por el tipo de pañuelo que traes, ¿no? Entonces a mí me gusta usar de todo, peluca, pañuelo, todo junto. Sí. Ok, bueno, qué lindo. Y Hannah, tú eres una mujer muy joven y con mucha experiencia de vida, con muchas historias que contar. ¿Te gustaría que las personas que nos están viendo, esas mujeres jóvenes que hablan español, que están en todos los rincones del mundo, que te están escuchando, tuvieran un mensaje que les pudieras dar hoy? Yo creo que todo lo que uno quiere hacer en la vida, no hay que tener miedo, hay que saber que Hashem siempre está de nuestra mano. Entonces solamente impulsarte, aventarte, como que saber que todos tenemos un tikkun en la vida, ¿no? Venimos al mundo a algo, entonces solamente hace falta salir y hacerlo, ¿no? Como que saber que Hashem está contigo y si es para ti, va a ser para ti, ¿no? Hay veces que uno tiene que seguir y son pruebas, pero hay que seguir porque si de verdad sientes que es ahí el lugar, ya sea que quieras, no sé, abrir un negocio, hacer teshuvá, cualquier cosa que queramos hacer en la vida, solamente hace falta hacerlo, ¿no? Y saber que Hashem va a estar con nosotros en el camino. ¡Wow! ¡Qué mensaje tan lindo! Te admiro, con tu juventud nos inspiras, tienes una fuerza muy grande y que Akadosh Baruj Hu te llene de esa fuerza y esa energía para seguir inspirando a miles de jóvenes mucho tiempo más. Amén. Muchísimas gracias por venir. Gracias. Es un placer tenerte aquí. Gracias a ustedes por estar aquí con nosotros, compartir esas historias inspiradoras y no se vayan porque viene el Tour por Hidabrut, la organización más grande del mundo judío que llega a todas partes del mundo, a más de 8 millones de personas. Espero que lo disfruten. Gracias, esto es Abrazando el Mundo. Nos vemos la próxima. נולדתי בתל אביב. ממש פה מאחורי הבית הזה, זה הבית הראשון שלנו, שם גדלנו, על חוף הים. בעצם לא מעט מטופלות שלנו בכמה תחומים, מגיעות מהאזור, מהרדיוס הזה, ואני מתחברת לקושי שלהם. שם אני הייתי אמנם בדרך אחרת, אבל אני מוצאת אותם היום כאילו הם שכנות שלי. גדלתי בחולון, חוויות ילדות מטורפות, כל הכיף ינקתי מפה, משפחה חמה ודוחפת. ובעצם אני מוצאת עכשיו את חולון קצת שונה, עיר הילדים. זה מתחבר למחלקת אימא, לצד של מחלקת אימא בי. למנוף של הילדים, להשקיע בילדים, שזה הדור הבא שלנו. תקופת הצבא, התגייסתי לחיל המודיעין, מאתגר, בעצם בחורה צעירה, שובבה, נותנים לה ככה קצת מסגרת, אבל מתוך המסגרת עושים דברים מאוד מעניינים שדווקא מלווים אותי עד היום למען עם ישראל. הרב יוחאי ליווה אותי בתחילת הדרך, נותן בי את האמון, את הכוחות, את הכלים, כל דבר שהייתי צריכה להתייעץ. את קלינה הכרתי לפני כ-26 שנים. בראשון לציון, בשכונת כרמים. ויום אחד קלינה מופיעה בבית הכנסת. מאז הייתה מתייעצת איתי על כל דבר ועל כל פרט ועל כל נושא בחיים, עד היום שהיא פועלת היום בהידברות כבר כמה שנים, וגם להיכנס להידברות היא שאלה אותי אם להיכנס או לא ולקחת את התפקידים או לא, ואני אמרתי לה בוודאי, וזירזתי אותה לעניין הזה, וזה מה שהיא עשתה. קשרת לרב, הרב, ככה? הוא ענה לי משפט אחד, תמשיכי בדרכך, את השליח, לך יש התשובות, אף אחד לא יכול להתערב לך. שלום כבוד הרבנית, על איזה מספרים מדובר? האם זה בנות בודדות? האם מדובר בכמה עשרות? תראה, יש עניין של המקרו בגדול ויש את המיקרו. המיקרו זה טיפול אחד לאחד, זה לא יחידות, לא עשרות, לא מאות, זה אלפים, מעל 7,000. היום ברוך השם יש הרבה פחות השחתה. כל מה שאנחנו יכולים לעשות, מה שהיא צריכה, אנחנו פה. אין לנו כלי, לא היה לנו, לא מכבודנו כבני ישראל, כבנים של השם, לבוא ולהגיד, רגע, לא היה לי את הכלי הזה, את המוצר הזה, שאני לא יכולה לעזור לה. אין מושג כזה.
יופי, בואו נראה. יש מספיק מוצרים, מספיק ארגזים. יש לנו כאן משפחה שהנולד שלנו כבר יש לו יום הולדת, בן 3. תמצאו משהו כאן, אחד המשחקים שימצא חן בעיניו. המשפחה הזאתי, הם נכנסים עכשיו, התחתנה ברוך השם, נכנסים לדירה חדשה. תני להם קצת מהמוצרים, כמו נדוניה כזאת סוג. תעמיסו עם לב שמח. כל מה שנראה לכם שאפשר עוד להוסיף, תיעדו אותי, בסדר? ברכה והצלחה. לכל הסיפור אנחנו כאן, שיצרו קשר, ארגון הידברות, מחלקת אימא, תמיד יענו להם ובשמחה. התקשרתי למישהי, והיא אמרה לי, זהו, אני קבעתי, אני מצטערת, אל תדונו אותי, שוחחנו הרבה לפני, אני מצטערת כי אני כבר קבעתי. אמרת לה רגע אחד לפני, את יודעת שאני באתי אלייך בדיוק עכשיו, שקלתי נכד. אני מתקשרת אלייך, ואני רוצה רגע לשתף אותך. והיא התחילה כל כך, היא כל כך בכתה בקורע לב, בכי קורע לב. ואמרתי לה, רגע, את בוכה על מה שהשם לוקח. את בעצם לא מבינה מה את הולכת לקחת במו ידייך? ההחלטה להשאיר חיים ולא להתערב בחיים, זה הדבר הכי נכון לבן אדם, לאישה, לגבר. כל אחד צריך להבין שהוא שותף חלילה, או להפלה, או שותף, ברוך השם, להצלה.